Qué bueno estar aquí esta mañana, hermanos. El Señor nos ha dado un día luminoso. Para mí es una alegría estar de vuelta en la iglesia. Y quiero decirles que insisto en la invitación que hizo Walter. La primera vez que conozco un apellido ropero, ¿vieron? Pero el doctor Alfonso Ropero Barbosa ha sido recomendado desde España por Sociedades Bíblicas Argentina como un orador y estudioso de lo que fue la Reforma. Por lo tanto, si usted no sabe mucho sobre la Reforma, venga este jueves a las 19:30 horas, porque la Reforma es algo muy profundo que Dios permitió en la historia. Digo dos palabras: hay que saber separar lo que es renovación, lo que es avivamiento y lo que es reforma. Renovación es algo personal, individual. En Romanos 12 se nos dice que debemos vivir renovados por medio de la transformación que trae la gracia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, poniendo nuestras vidas sobre el altar. Una iglesia es renovada cuando las personas que la integran son renovados. Y debemos ser renovados continuamente. Renovado no es inventar nada nuevo, es hacer nuevo lo antiguo, renovarlo, vivirlo. Avivamiento es un despertar que Dios produce en ciertas regiones geográficas en algún momento de la historia. Los avivamientos son transitorios. Yo les he contado, hemos tenido en Argentina un avivamiento en el año 82, después de la Guerra de Malvinas, cuando multitudes asistían a campañas evangelísticas y corrían para recibir a Cristo, postrándose a los pies del Señor. Yo vi un avivamiento en Perú en los años 81, también 82, cuando iba a predicar en Lima y no podía terminar de predicar, que la gente se paraba y venía al frente y se arrodillaba. Y venían 10, 20, 30, 50 y se arrodillaban arriba de la plataforma y ya tenía que terminar de predicar porque el toque del Espíritu Santo de Dios era muy grande. Esos son los avivamientos. Pero la reforma tiene una capacidad mucho más grande. Afecta a países, afecta a naciones, afecta la cultura, renueva la cultura, renueva la política, renueva la economía, tiene repercusiones sociales importantísimas, como tuvo la Reforma de 1517 hace 400 años. Los países que abrazaron la Reforma hoy son los países que encabezan el mundo en cuanto a su economía, en cuanto a su bienestar, en cuanto a su cultura. Y los países que rechazaron la Reforma, por más que eran poderosos, como España, que tenía la flota más grande de barcos de todos los países, están todavía remando y sumidos en la arcaica teología del voto de pobreza. Por eso lo de Lutero es importante y es importante que lo sepamos. Lutero un día, en 1508, subía de rodillas cumpliendo una promesa en una catedral de Alemania y iba a llegar hasta el altar por la alfombra central. Y cuando subió las escalinatas impresionantes de aquella catedral y traspuso el hall de rodillas, vio el altar y vio a Cristo crucificado en el altar. Y le vino un pensamiento como un rayo del cielo: si Él pagó todo, ¿qué estoy pagando yo? Y se levantó y reestudió por 8 años la epístola a los romanos y redescubrió la salvación por la fe y por la gracia de Dios. Por eso las 4 pilares de la Reforma fueron solo la Biblia, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe. Esto trajo una revolución en el mundo entero. Fue convocado por la Dieta de Worms y le invitaron a que se retractara la Inquisición para no aplicarle la pena de muerte. Y él dijo: si ustedes me demuestran con la Biblia, yo me retracto, pero no voy a aceptar nada que no esté aquí en este libro. Lo condenaron a muerte. Fue refugiado en un castillo y había centenares de castillos en Alemania. No sabían en qué castillo estaba. Nunca lo pudieron matar. Y él compuso la canción: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Tradujo la Biblia al alemán, estando allí reducido en el castillo. Y la Biblia fue el primer libro que se imprimió cuando Gutenberg inventó la imprenta y se imprimió en el lenguaje alemán. Hay mucho más.
lo va a decir el doctor Alfonso Ropero Barbosa. Bueno, quiero decirles que para mí es un día muy feliz hoy. 17 de septiembre, hace 56 años que me puse de novio con Marta. Sí, un 17 de septiembre. Bueno, aunque yo la conocía de los 5 años de edad, y en una conferencia evangélica en Unione Benevolenza, hoy la escuela Dante Alighieri, en calle 25 de Mayo, entre Tucumán y Rioja, esas cosas que los chicos se levantan para tomar agua, porque es larga la predicación, y porque los chicos no entienden, y menos cuando hablan ingleses con un vocabulario muy atravesado, la encontré y la tomé de la mano y le pregunté, como los chicos, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? Y estaba con un vestidito rosado, con volados a los costados y un moño atrás. Y la llevé de la mano a mi mamá y le dije, mamá, quiero casarme con esta nena. Pasaron los años y una noche, después de una conferencia en calle Rioja, le dije, si me esperás unos minutos, te llevo en motocicleta, en motoneta, tenía yo una ciambreta, a tu casa. Y me esperó 1 hora y 15 minutos. Entonces dije, está conmigo. Así que la llevé hasta la esquina histórica de su casa, Tucumán y San José, aquí en el barrio Roma. Y allí esa noche se produjo la declaración de amor. Bueno, en fin, hoy lo vamos a celebrar. Ella está preparando el almuerzo para toda la familia. Lo vamos a celebrar en casa. Tenemos 53 años de casado, vamos a cumplir 54 en enero. Quiero decirles que también tenemos una alegría en la familia y en la familia de la iglesia, porque el día viernes dio a luz nuestra hermana Ingrid, la esposa de Adriel. Tienen un pibe que se llama Tomás y también saben que Ingrid es una hermana muy fiel en la iglesia. Y quiero decirles y contarles algunos minutos mi experiencia en Jerusalén. ¿Cómo corre el reloj? Siempre yo le cantaría el bolero, el reloj no marque las horas, pero el reloj lo marca igual. Bueno, pero está bien. Tengo que contar y tengo que predicar. Así que vamos a amenizar un poquito la cosa y vamos a hacerlo rápido. Fueron 10 días en la Tierra Santa. Yo ya había estado antes en Tierra Santa con Marta y habíamos caminado todo el norte, el sur, Jerusalén, etc. Pero encontré todo muy cambiado porque es un país muy progresista, donde todos los adelantos científicos y tecnológicos más grandes están en Israel. Es un país de primer mundo. Ahora bien, es un país chiquitito, como la provincia de Tucumán, tiene 8 millones de habitantes y solamente 3 millones viven en Jerusalén. Así que imagínense la densidad poblacional que tienen. Tienen 2 autos y medio por familia. Así que, y los que viven en kibutz, que son de 300 personas en cooperativa, tienen 50 autos para poder usarlos entre ellos en cada kibutz. Así que todo el mundo vive un estándar especial. No existe la pobreza en Israel porque existe el capitalismo y el socialismo. Socialismo es en los kibutz. Si una persona no tiene ningún dinero, el kibutz le asegura enseguida trabajo, casa, comida, salud, educación. Y si comienza a ahorrar en el kibutz, busca trabajo en el mundo capitalista y puede salir del kibutz y estar en el mundo del capital. Si se cae alguien del mundo capitalista, lo abaraja el mundo socialista. Entonces, no tienen derecha ni izquierda. Todo para ellos es admitido y, por supuesto, que es un país muy avanzado. Yo fui allí invitado por una organización que se llama Parlamento y Fe. Ellos pagaron todos mis gastos, mi viaje y mi estadía allá. No tuve que pagar ningún peso. Aun cuando comíamos fuera de los hoteles, hay una ley en Israel que los pastores no pagan. Los curas, los pastores y los rabinos no pagan. Así que me daban una tarjeta para comer todo lo que quisiera en el comedor. Pero en realidad Parlamento y Fe es una organización que está trabajando en varios países de América Latina, en varios países del sur de Europa, en los Estados Unidos, allí se llama Capitolio y Fe, pero es una organización que se dedica a evangelizar, orar y tratar problemas espirituales de los parlamentarios, diputados y senadores de los países, sus asesores y los empleados que se mueven en el Congreso. Parlamento y Fe tiene una oficina en el Congreso de la Nación, aquí en Argentina,
en un lugar muy especial, cerca del Salón de los Pasos Perdidos, donde circulan todos los diputados y senadores, y está siempre abierto hasta última hora de la noche, porque allí es un lugar donde pueden los legisladores encontrar refugio para pedir consejo, para pedir oración, donde se realizan conferencias durante el día y algunos de los legisladores son invitados, y de esa manera se está evangelizando a los parlamentarios. Esta organización tiene un encuentro global, una conferencia global cada año. El primer año fue en Argentina, en el Hotel Howard Johnson de Pilar, y allí yo tuve la oportunidad de ser orador en una de las plenarias. El segundo año se hizo en Washington, allí no fui invitado, y en la tercera se hizo en Jerusalén, y me invitaron para tener la plenaria de apertura y la plenaria de cierre. También tuve un devocional una mañana porque había faltado un predicador de Brasil que estaba convocado para eso, así que hablé 3 veces en el Congreso, en la conferencia. También hubo otros oradores como el director mundial de Remar, que está en 85 países, que tiene hoteles en todos los países y que trabaja con los drogadictos, y Miguel Díez, y también estaba un pastor de Venezuela, de Mérida, que está trabajando mucho en la resistencia en oración de lo que está pasando en Venezuela. Pero la iglesia está muy fortalecida y están confiados en el Señor, que han tenido este tiempo de dura prueba para fortalecer la fe. También habló una senadora de Bolivia, que también es miembro en las Naciones Unidas de la Comisión de Familia, y también habló un senador de Italia, que también es creyente, de Sicilia, Domenico Scalpati, que predicó sobre el espíritu del anticristo que está en el mundo y opera en todas las naciones, a nivel político, a nivel social, cultural, y también a nivel del terrorismo y de los éxodos de tanta gente que busca refugio en otros países. Bueno, en fin, esta conferencia duró 3 días y hubo oportunidad en los días previos y en los días posteriores de visitar la tierra de Palestina. Así que, en primer lugar, tuve la oportunidad de ir al gran puerto de Tel Aviv. Tel Aviv fue construida al lado de una antigua ciudad llamada Jope, en la Biblia, o Jaffa, según qué idioma se lo mencione. Ese puerto ya existía como puerto prioritario en Jerusalén, en Israel, y era donde venía la madera de Tarsis que Salomón utilizó para hacer su palacio y para hacer el templo de Jerusalén. Siempre ese puerto fue muy importante, y en los días apostólicos hubo una iglesia en Jope, una iglesia pequeña que Pedro visitaba, y fue en esa iglesia donde se resucitó a Dorcas, a Tabita, y donde Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor frente al mar, y allí está cubierta por una gran capilla, lo que fue esa casa de Simón el curtidor. Cuando Pedro subió a la terraza y mientras le preparaban la comida, oraba mirando el mar Mediterráneo, y tuvo un éxtasis y tuvo la sensación de que descendían del cielo en un gran mantel animales que no eran permitido comer a los judíos, y oyó una voz que le dice: mata y come. Señor, jamás comeré cosa inmunda. Y entonces la voz de Dios le dice: lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo ni común. Entonces Dios le dice: te van a buscar hombres que no pertenecen al pueblo de Israel, no los desprecies, ve con ellos. Y es allí donde Cornelio, aquel centurión de la compañía La Italiana en Cesarea, mandó unos soldados a buscar a Pedro para que viniera a predicar a Cesarea. Así que prediqué en el puerto de Jope, y también tuve la oportunidad de dar una reflexión en la ciudad fastuosa de Cesarea, que el Herodes el Grande la construyó para los césares. Cuando el César venía a la tierra de Palestina, se alojaba allí. Cuando había cumbre de los gobernadores de provincia, se alojaban allí. Y entonces allí esa ciudad todavía tiene el resto de lo que fue un gran hipódromo. La carrera de caballos no era montando los jinetes los caballos, sino con carruajes de 2 ruedas, donde iba parado el que azotaba al caballo y lo conducía, y esos carros a veces chocaban entre sí, y allí era el espectáculo que ustedes han visto muchas veces en películas. También está el anfiteatro de Cesarea, que hoy se utiliza para recitales, pero que tiene una acústica impresionante. Tiene unos 40 metros de altura,
con gradas y tiene también en el medio pasillos para subir y ascender a las gradas superiores. Y uno puede, si está en silencio, estar en la grada más superior de arriba, casi 40 metros de altura. Si tiran una moneda abajo en el escenario, se escucha el ruido. Tiene una acústica impresionante de la tecnología griega y de los romanos. El anfiteatro daba vista a la playa, al mar Mediterráneo, y allí estuvo Pedro en la casa de Cornelio y se formó la primera iglesia entre los latinos italianos, y también se produjo allí el encarcelamiento de Pablo cuando es enviado y apela al César a Roma. Estuvo 2 años en Cesarea. Pude ver las celdas como eran. Las celdas no tenían paredes, eran fosas y tenían reja en el techo y abajo estaban los presos. Allí muchas veces Félix llamó a Pablo para seducirlo y tentarlo a que le diera una coima para dejarlo en libertad. La Biblia dice eso en los Hechos de los Apóstoles. Y allí fue llamado Pablo para predicar al gran rey Agripa con Berenice, su mujer, cuando el rey le dice: por poco, Pablo, me persuades a ser cristiano. Bien, 2 años estuvo allí, y después que prediqué allí también pude predicar en Nazaret, el lugar donde está la capilla de la Anunciación y donde supuestamente hay un lugar subterráneo debajo de la sacristía, donde parece que era la casa de Joaquín y de Ana, que eran los padres de la Virgen María, donde recibió la Anunciación. También está la vieja sinagoga de Nazaret, ruinas de lo que fue aquel día cuando Jesús leyó el profeta Isaías y dijo: hoy aquí se ha cumplido esta escritura, donde lo llevaron fuera de la ciudad para despeñarlo, y el Señor se abrió paso y ninguno se animó a tocarlo. También pude predicar, por último, ese día en la pequeña localidad de Caná de Galilea. Allí está la sinagoga donde Jesús en un casamiento transformó el agua en vino. Eran 6 tinajas, pero queda una sola. Una tinaja de piedra de 1,20 m de altura más o menos, y con una superficie, una circunferencia o un radio de 80 centímetros. No se movían esas tinajas, se las llenaba con recipientes, y allí el Señor hizo llenar esas tinajas y la transformó en vino. Fue un momento muy emocionante al atardecer en ese lugar. Después, el segundo día, nos alojamos en el Hotel de Tiberias y ya arrancamos en el mar de Galilea. Allí había una empresa que tiene 3 barcos grandes, por lo menos entran 150 personas en la cubierta y está sonorizado el barco. La persona que es dueño de esta empresa es judío, pero se convirtió al Señor por recibir a tantos grupos cristianos, oír cantar a tantos grupos y oír predicar a tantos grupos. Se convirtió al Señor y nos recibió cantando Cuán grande es Dios, la canción que cantamos acá. Cántale cuán grande es Dios. Y dice: tengo 3 barcos, uno se llama la fe, otro la esperanza y otro el amor. Así que fuimos en el barco La Fe y tuve la oportunidad de predicar al partir del mar de Tiberias, donde Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? En la playa de ese pueblo, de esa ciudad. Todo está transformado, las ciudades han crecido mucho, pero el mar de Galilea es el mismo. Y cruzamos navegando, pasamos frente a Magdalá, donde era María la Magdalena de Magdalá, y después llegamos al lugar donde Jesús llenó de gloria el camino del mar que bordea Galilea, y es la ciudad de Capernaum, donde Jesús llamó a muchos de sus discípulos. Entre Capernaum y Betsaida está la playa donde Jesús multiplicó hizo el milagro de la pesca milagrosa y le dijo a los discípulos: dejen las redes y los barcos, yo los haré pescadores de hombres. También está en la ciudad de Capernaum, muy cerca, lo que llaman la casa de Pedro, de lo que llaman la parte cívica, donde estaba el banco de los tributos públicos que llamó a Mateo cuando estaba contando el dinero, y la sinagoga, donde Jesús sanó a aquel hombre que tenía la mano endurecida. Le dijo: extiende tu mano, y fue sanado. La casa donde el paralítico fue sanado, que vamos a recordar el próximo martes, oía un guía que con mucho cuidado tuve que corregirlo. No era el guía de nuestro grupo, pero era el guía de otro grupo argentino.
tenía un gorro que decía All Boys y era de Floresta, pero ya vivía allá en Jerusalén hace muchos años. Y él dijo, Jesús se subió a la terraza y como había un paralítico abajo, Jesús rompió el techo y bajó sin que nadie lo sostuviera en el aire para sanar al paralítico. Yo dije, no, fue al revés, che, la cosa, pero bueno. Lo oía mientras estaba con nuestro grupo predicando, lo oía lo que le estaba diciendo. Así que bueno, por ahí tienen las cosas trastocadas. Pero después estuvimos en la Monte de las Beatitudes, que es el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús dijo la bienaventuranza. Cuando estuvimos con Marta allí, había una pradera llamada la pradera de Tabga, una pradera de césped con declive hacia el mar de Galilea, desde el Monte de las Bienaventuranzas, que fue donde el Señor multiplicó los panes y los peces. Hizo recostar a las multitudes de 50 y 50 y de 100 en 100. Pero saben ustedes que allí fue donde ahora está todo muy sofisticado, han puesto muchos árboles y han hecho pequeños anfiteatros como para 200 personas, con bancas y con un lugar, una mesa central, para poder servir la cena del Señor y poder predicar. Así que como era domingo allí, tomamos la cena del Señor con el grupo de habla hispana que había en el Congreso. En el Congreso había gente de países como España, toda América Latina, pero había también de Estados Unidos, de Italia, de Rumania, de Bulgaria, de Croacia, de Grecia. Entonces se traducía la prédica al inglés y al hebreo por los que había allí de Jerusalén, que son judíos mesiánicos, y otros que no son cristianos, pero que asistieron también al Congreso. Ahora, allí pudimos luego de ese lugar ir hacia comer en un restaurante que se llama el San Peter Restaurant y que se come el pescado de Pedro, porque es la misma especie, el único pescado que existe en el mar de Galilea, que eran los pescados que comían los apóstoles. Así que se servía el pescado frito o en filet a la plancha, yo preferí en filet a la plancha, y pudimos comer ahí también, y después de allí fuimos al río Jordán. Yo había ido con Marta al río Jordán y me zambullí 7 veces a ver si se mejoraba la piel, como Naamán, que fue 7 veces zambullido en el Jordán. Pero esta vez está todo muy sofisticado. Hay merchandise, hay lugares de venta para todo, y hay lugares para hacer reuniones, por lo menos 7 anfiteatros frente al río Jordán para hacer reuniones, así que uno ve, por ejemplo, oye gente que está cantando en inglés, en otros lugares, o en español. Había un grupo muy grande de 250 que habían venido de Dakar, Senegal, con sus vestidos de colores y cantaban en inglés, y también pueden bautizar allí. Entonces, todo te proveen las túnicas, las alquilan o las venden, te dan el certificado de bautismo, todo te provee, está todo previsto. Bueno, allí también pude predicar y después, por último, esa jornada terminé en Jericó. Jericó no es una ciudad de Israel. Cuando Yitzhak Rabin, el primer ministro de Israel, a comienzos de este siglo, negoció con Yasser Arafat, que era de la Organización Palestina, entregó 2 ciudades de Israel para negociar. Entregó la Franja de Gaza, que habían conquistado en la Guerra de los 6 días, y entregó la ciudad de Jericó, donde no viven judíos allí, porque no se acuerdan que la ciudad fue maldecida por Josué. Y también la ciudad de Belén, donde viven casi todos palestinos. Para entrar a esa ciudad hay que hacer pasaporte, porque es otro país, y también tuve la oportunidad de predicar en una terraza, 7º piso de un restaurante, porque allí era una terraza muy grande y se podía ver toda la región. Al pie de ese lugar donde estaba ese restaurante estaba una de las fuentes que Eliseo transformó en agua dulce, después que eran aguas amargas, el profeta Eliseo, pero desde allí se podía ver toda la llanura del Jordán y se podía ver, por ejemplo, la ciudad de Jericó con sus muros destruidos y cubierta de polvo por los siglos, lo que serían más o menos unas 4 o 5 manzanas. No era más grande Jericó cuando la rodearon. Era una ciudad pequeña de aquella época. Y se puede ver también la cumbre del Monte Nebo del otro lado del Jordán. Creo que Walter estuvo en Jordania allí. Y se puede ver donde Moisés fue llevado por Dios y Dios lo sepultó. Donde el arcángel Miguel disputó con Satanás el cuerpo de Moisés. Y dijo: Jehová te reprenda. También se puede ver a la izquierda el monte de las
de la tentación, donde Jesús estuvo 40 días ayunando y fue tentado por Satanás. Hay gente con funiculares que sube a ese lugar y se puede ver el valle de Gilgal, donde estuvo acampando el pueblo de Israel. Y me emociona porque del otro lado de Gilgal está el lugar donde Dios arrebató al profeta Elías. ¿Se acuerdan en un torbellino? Eso pertenece a Jordania. Y Jordania también tiene la posesión de las 2 mezquitas en el monte de Sión, y allí es posesión de Jordania. Y la otra vez pudimos entrar con Marta, pero ahora no se podía entrar. Y bueno, prediqué en Jericó y eso fue lo último en ese día. Después tuvimos una incursión al sur, y lo digo rápida, al norte, perdón. No, digo al norte fue eso. Fuimos al sur y pude predicar en Qumran. Qumran es un lugar donde están las cavernas, donde los pastores, un pibe de unos 12 años, descubrió en 1947 los rollos del Mar Muerto. Allí vivían los esenios. Los esenios eran una secta porque estaban los fariseos y los saduceos, pero los esenios vivían alejados en el desierto. Juan el Bautista perteneció a los esenios, estaba con ellos. Ellos se purificaban 2 veces al día, comían comidas especiales, miel y langosta silvestre, vivían de la naturaleza y se dedicaban a transcribir porciones de la Biblia y salmos. Esos eran guardados en cofres que eran vasijas de barro y colocados en las cuevas. Unos chicos que estaban cuidando cabras, o tal vez ovejas, pero más bien esas regiones de cabras, una cabra se les metió en una de las cuevas. Y entonces, como la cueva era muy oscura, los chicos no quisieron entrar, pero tiraban piedras a ver si la oveja o la cabra se quejaba, que le pegaban y saliera. Y de repente, cuando tiran una piedra, sienten que se parte una vasija. Entonces, entran con antorchas y descubren muchos escritos antiguos, en los rollos que están en el Museo del Libro en Jerusalén, que tienen los últimos salmos de David y parte del profeta Isaías. Tienen 2000 años de historia, porque con la prueba de carbono lo pueden ver que fueron originales de aquella época, de la época de nuestro Señor y de la época que Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. De manera que ese lugar también pude predicar y hacer una reflexión de lo que tenemos en la Biblia con respecto a la arqueología, y que Dios permite que conserven pruebas indubitables como esa. También fuimos al Mar Muerto, que es un mar donde no hay vida, ni vegetal, ni animal, por la alta concentración salitrosa. Israel tiene una instalación de productos químicos que fabrican cremas faciales con todos los productos químicos que hay allí. Hay mucha gente también que se embarra para entrar. Y en el Mar Muerto uno puede flotar sentado en el agua. No conviene sumergir la cabeza porque después arden los ojos, las orejas, por la cantidad salitrosa, pero uno podría leer un diario sentado en el agua tranquilamente. Flota. Más, es tan difícil volver a pararse cuando uno está sentado flotando en el agua, que por lo menos para mí tengo que pedir ayuda a alguien que me ayude a poner los pies otra vez en el piso para poder salir. Es tan fuerte la concentración salitrosa que luego tienen mangueras con agua dulce para bañarse a la salida. Y allí también tuvimos en la ciudad de Belén. La ciudad de Belén está tan sofisticada y tan artificialmente montada. Hay tanta gente, solamente palestinos vienen allí, y también gente católica, y también gente evangélica, y también gente ortodoxa, que quiere ver el lugar donde nació Jesús. Para mí sería mejor si hubieran hecho un pesebre, imitación del pesebre original, pero han hecho catedrales, capillas, y ahí hay una gruta y hay una estrellita y dice: aquí estuvo Jesús, aquí estuvo el pesebre, aquí estaban los animales. Y la gente más bien escucha cómo eso soportó las culturas bizantinas, la cultura romana, la cultura de los cruzados, y de los maometanos y de los islámicos, y etcétera, etcétera. Pero no se siente en los lugares históricos la presencia del Señor, porque el Señor necesariamente no muestra su poder y su presencia en los lugares históricos. Fuimos a una iglesia evangélica en Belén, pastor palestino,
que sintió el llamado del Señor y fundó una iglesia muy hermosa. Eran las 4 de la tarde, cantamos allí en esa iglesia, sentimos la presencia del Señor mucho más fuerte allí y sentimos que el pastor dio un pequeño testimonio. Dijo, aquí la gente se convierte pero arriesga su vida porque el Islam es muy fuerte, porque la iglesia ortodoxa es muy conservadora. Y yo tenía un hermano mayor que se entregó al Señor y un día los vecinos, al saber que se había entregado al Señor, vinieron con 4 o 5 hachas, entre 4 o 5, y lo hacharon, lo mataron. Yo llegaba un día a la reunión de oración en la iglesia, estacioné mi auto por un pasaje que está al lado y salieron 4 y me balearon. Dice, 2 balas me penetraron por el omóplato y me dieron por muerto, pero me llevaron al hospital de Jerusalén, al hospital Hadassah, Reina Esther, y allí fui recuperado. Así que viven arriesgando su vida los que son cristianos en esos lugares. Uno se da cuenta cuando sale de Israel y entra en Belén. Ambos no fueron perdonados por su pueblo, ni Yitzhak Rabin, que fue asesinado, ni tampoco Yasser Arafat, que también fue asesinado. Pero es notable ver el orden que tiene Israel. Cuando entras en Belén ves cajones tirados por todas partes, tráfico desordenado. Es otra cultura muy diferente. Pero allí yo pude decirle a los hermanos en esa iglesia evangélica, vieron que la presencia del Señor no está en un lugar histórico, está donde estamos reunidos en su nombre. Cuando estamos en la iglesia, ya lo decía el escritor a los Hebreos, cuando decía estas palabras en el capítulo 12 de Hebreos, decía, ustedes no se han acercado al monte Sinaí, donde humeaba y donde Moisés dijo, tengo miedo y estoy temblando delante de Dios. Por el contrario, cuando nos reunimos, nos acercamos al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Nos acercamos a la compañía de millares y millares de ángeles que no los vemos, a una asamblea gozosa que alaba al Señor, a la iglesia de los primogénitos que ya durmieron en Cristo Jesús y que están sido sus espíritus perfeccionados en la presencia del Señor, a los inscritos en el libro de la vida. Nos acercamos a Dios, el juez de todos, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla más poderosamente que la sangre de Abel. Esto está en Hebreos 12, capítulo 22. La presencia del Señor se siente cuando estamos reunidos en su nombre. Tengo que terminar y predicar. Bueno, quiero decirles esto, que el impacto que uno recibe al ver esos lugares se concentra muy enfáticamente en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que tiene un magnetismo especial. Yo recuerdo haber recorrido Jerusalén, sus puertas y los muros, son 4,5 kilómetros a pie, pero hoy en día hay autopistas y los recorre en un instante, todas las puertas, y para no dañar la parte oriental, la autopista cruza al Monte de los Olivos para que se vea los muros de Jerusalén enteros y la puerta que está sellada, por la cual se espera que va a pasar el Mesías. La misma puerta que atravesó Cristo en la entrada triunfal en Jerusalén. Es impactante el Monte de los Olivos, Betania, la tumba de Lázaro y el lugar donde Jesús se apartó como un tiro de piedra. Uno puede ver allí una caverna grande que era una fábrica antigua de aceite de oliva. La materia prima era el Monte de los Olivos. Se ven todavía los molinos y los canales por los cuales corría el aceite. Y hay un cuadro que dice en inglés, San Juan 18:2, aquí solía reunirse Jesús con sus discípulos. Judas conocía ese escondite, por eso esa noche guió a los soldados que atraparon a Jesús, aunque él se entregó. Ahí pude predicar en el Monte de los Olivos y en la iglesia de la Agonía, que es una iglesia que tiene vitró de tal manera que siempre es madrugada. Aunque el sol resplandezca de día, parece madrugada. Y hay un lugar donde no ha sido tapizado con ningún piso, se ve la roca original, donde se calcula como un tiro de piedra que Jesús fue donde se arrodilló y clamó al Señor. Allí tuve oportunidad de orar por una chica alemana de unos 20 años, chiquitita así, 80 centímetros, las manitos pegadas al cuerpo, casi sin brazos, y no veía las piernitas porque estaba cubierta. La traían en un cochecito casi como para un bebé grande, y el padre la traía
me explicó que eran de Alemania, no hablaban español, no venía por sanidad, tenía un rostro radiante, un rostro que cautivaba, su sonrisa, su paz, su presencia de Dios. Le pedí permiso para orar por ella, y realmente fui más bendecido yo al orar por ella, que me dijo solamente gracias, gracias. Y hermano en alemán, Brethren, gracias. Y me llevé ese rostro como un rostro radiante de alguien que tiene la presencia del Espíritu Santo irradiando en su vida. Y luego otro lugar emocionante en Jerusalén, por supuesto, que es el Monte de la Calavera. Está a la afuera de la ciudad. Los árabes han construido una gran playa de estacionamiento de buses. Está lleno de ómnibus ahí, y es una terminal grande, una gran playa de estacionamiento que tapa un poco el Monte de la Calavera, en el sentido de que el Monte de la Calavera, o Calvario en griego, tiene dos cavidades oculares. Se veía bien la nariz, parece que en un movimiento telúrico de terremoto se cayó parte de la nariz, y se ve la cavidad y el maxilar, la cavidad bucal y el maxilar, que han sido tapados ahora por la cantidad de micros que hay ahí, pero se puede ver el Monte de la Calavera. Algo que yo no había entendido y que me explicó una guía de Inglaterra, porque eso está bajo el poder de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Compraron ese lugar. Ellos no construyeron ningún templo para que todo quede original y agreste como estaba. Dice, Jesús no fue colgado arriba del monte, fue colgado al pie del monte, porque había un gran camino, el camino que sale de la puerta de Damasco, que lleva a la ciudad de Damasco, y para que se cumpliera la profecía de Jeremías en el libro de Lamentaciones, cuando dice, no os conmueva cuantos pasáis por el camino, y ven el dolor que me ha venido. Y es cierto, porque el Monte de la Calavera es muy duro de escalarlo. Allí al pie, como respaldo de la calavera, fue Jesús crucificado, y eran crucificados, y allí donde encontraron tantos restos óseos de gente que fue crucificada. Los romanos querían que el sacrificio de una persona que era torturada a muerte fuera torturada en el pretorio. Por lo tanto, caminamos todo el Vía Crucis, que viene por una callejuela angosta que baja hasta una esquina, dobla, lo que llaman también la Vía Dolorosa, y después va por una calle estrecha hasta el Monte de la Calavera. Y esto está tal como estaba hace 2000 años atrás. Por eso los soldados abrían paso entre la multitud que Jesús tenía bordeando su camino. Y entonces las mujeres lloraron, y Jesús dijo, no lloren por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Pero dice también el Evangelio de Juan que en el lugar donde él fue crucificado había un huerto. Y es verdad, detrás del Monte de la Calavera hay un huerto. Ese huerto era de José de Arimatea, tenía viñedos, allí se puede ver el lagar y todo el lugar donde hacían el vino. También tenía otras plantaciones de aceitunas, y también tenía muchos árboles y una cueva, una especie de labrado en la peña en forma de L. Es una de las cuevas que se cree que puede haber sido el sepulcro de José de Arimatea, el panteón para él y su familia, que él lo otorgó a Jesús. Allí tiene una ventanita hacia afuera, porque era colocado por un año los que fallecían. Se le colocaban muchas ramas de especias aromáticas encima, y al año se desecaba. Entonces se recogían los huesos, se colocaban en un cofre de piedra y se sepultaban en el Monte de los Olivos, donde hay un cementerio tan grande de gente muy rica de todo el mundo. Hay cristianos, hay árabes y hay judíos, porque los judíos también dicen, ahí va a venir el Mesías, y quieren estar y resucitar en ese lugar. Y los que creen en Cristo quieren resucitar en Jerusalén y ver cuando el Señor llegue ahí. Esto para gente de mucho dinero. Pero de todos modos allí fue puesto Jesús, y lo importante es que la tumba está vacía. Y hay un letrero que dice, no está aquí porque ha resucitado como dijo. En ese lugar, arriba, hay también varios sitios donde se puede celebrar la cena del Señor cómodamente sentados, y también proveen el vino y todo para la cena, y allí pudimos celebrar la cena y allí pude predicar. Pero
déjenme decirle que el lugar más emocionante de Jerusalén hoy en día es el Muro de los Lamentos. Es una gran explanada. Cuando fuimos ahí había aproximadamente 500 soldados, porque tanto chicas y muchachos, las chicas tienen 2 años de servicio militar obligatorio, 18 a 20. Los muchachos 3 años, 18 a 21. Tienen que hacer toda su preparación militar, pero tienen que seguir trabajando donde trabajan, tienen que seguir estudiando en la universidad donde están, pero tienen que ir armados y tienen que ir con uniforme y tienen que ir como, por eso que hay en Jerusalén hay una custodia tremenda. No hay asaltos allí. Me decían, pobrecitos ustedes que viven en la Argentina, que corren tanto peligro, que no saben cuándo lo van a matar, la entradera, la salidera, si lo van a secuestrar. Aquí no, ahí hay una seguridad total. Total. Tienen el escudo misilístico que si algún país limítrofe le manda un misil, el radar lo hace volver y explotar en el lugar donde lo mandaron. Eso es un adelanto científico tremendo. Viven totalmente protegidos, viven totalmente en paz. Y allí uno puede ver, viven unos 500 soldados, chicas y muchachos, que cuando supieron que éramos de Argentina te dicen Messi, Messi, Messi. Y coreaban Argentina, Argentina, ¿no? Y sacaban fotos con nosotros. Venían de recorrer la última prueba en el servicio militar para recibir el birrete de honor, que son 120 kilómetros caminando entre valles y montañas, armados con la mochila al hombro. Están preparados para todo tipo de exigencia militar. Pero uno puede ver que en el Muro de los Lamentos están separados los hombres y las mujeres. Está el lugar donde oran las mujeres, una gran explanada, como de una manzana, y otra explanada donde oran los hombres y hay una sinagoga abajo, donde siempre hay 80 o 90 ortodoxos que están orando. Orando y tienen bibliotecas para sacar libros históricos, partes de la Biblia, y le leen a Dios las profecías y le piden a Dios que las cumpla. Cada persona que va a orar, ora 3 o 4 horas. El muro está abierto de día y de noche para orar. La hora en que hay más gente en el muro es a las 12 de la noche, a la 1, a las 2 de la mañana. He visto más de 5.000 hombres orando y más de 5.000 mujeres orando. A esa hora, los chicos correteando, ahí no hay problema de seguridad. Y saben ustedes que eso están los reflectores prendidos toda la noche y la gente ora todo el día, toda la noche. Y me decía una persona, para nosotros es tan importante una persona que trabaja en una fábrica, un profesional, como alguien que dedica su vida a la oración. Porque este país se sostiene milagrosamente por el poder de Dios. Lo más emocionante para mí fue predicar en el Congreso de la Nación. Fuimos seleccionados 20 personas para visitar el Knesset. Knesset es el Congreso de Israel. Es un lugar aislado, donde está cercado totalmente, como si fuera un gran regimiento. Los portones son portones de hierro, pero que representan huesos del cuerpo humano. Los 213 huesos del cuerpo humano, dicen ellos, y representan los huesos del valle de los huesos secos sobre el cual profetizó Ezequiel. Huesos secos repartidos por todo el mundo que se juntaron. Un idioma muerto que resucitó, como el idioma hebreo. Y saben ustedes una cosa, ellos al entrar allí tienen más control que el aeropuerto. Todo lo que uno lleva tiene que pasar por control, te revisan por completo, hay un control estricto y una guía nos hizo una visita al Congreso. Pudimos ir al salón del recinto de reuniones, tienen 120 legisladores, con la mitad más uno se aprueba cualquier ley y el gobierno lo tiene el Congreso. El Congreso gobierna el país. El Congreso elige el presidente, el pueblo no lo elige, por 7 años, y el único que lo puede sacar es el Congreso. Aunque el presidente no decide mucho, el presidente propone leyes y el presidente y su familia tienen un lugar cubierto por vidrio a prueba de balas para estar en el Congreso. La gente que puede asistir al Congreso para asistir a una sesión también está cubierta con vidrios a prueba de bala y por supuesto que tienen butacas tremendas, cada uno tiene un monitor allí y cada uno vota y el ministro Netanyahu, que estos días estuvo aquí, con su gabinete presencia todas las reuniones del Congreso. Discuten todas las leyes allí y todo se aprueba allí. El
Ellos tienen 12 partidos políticos. Los partidos políticos no representan ni derecha, ni izquierda, ni nada. Representan a gente, son corporativistas, representan a sectores de la sociedad. Por lo tanto, se discute todo para favor, sin perjudicar un sector u otro. De manera que eligen solamente a los congresales, el pueblo, y ellos se encargan de elegir al primer ministro y elegir al presidente. Cuando el primer ministro necesita ser sacado, lo sacan rápidamente, con la mitad más uno de los votos, y nombran otro primer ministro. Allí 2 senadores nos recibieron, o digamos, tuvieron los discursos de recepción en la sala del Congreso, y uno de ellos habló en hebreo, traducían al inglés, traducían al italiano y al español, porque éramos gente de distintos países, y hizo la defensa de Israel. Dice, somos mal interpretados en el mundo. La gente habla mal de nosotros y nosotros recibimos a ustedes para que hablen bien de nosotros. Y otro de los senadores que expuso en pantallas grandes mostraba cuál es la publicidad en los países limítrofes acerca de Israel, en Irán, en la Franja de Gaza, en la Autoridad Palestina, y se les enseña a los chicos en las escuelas. Israel es Satanás. Israel tiene que ser raído. No va a haber paz en el mundo hasta que no sean exterminados hasta el último judío. Entonces, ellos mostraban eso y nos pedían que lo defendiéramos. Y el Señor me dio la oportunidad de tener el último discurso allí y les pude decir, miren, no se extrañen lo que pasa. El profeta Isaías, que era un profeta de ustedes, ya lo dijo en el capítulo 5, verso 20. Llamarán a la verdad mentira y a la mentira verdad. A la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Llamarán a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. En Argentina mismo sucedieron lo que sucedió y la opinión está dividida. Hay gente que reconoce a Israel y hay gente que no, que piensa en contra de Israel. Ese antagonismo está en todos los países del mundo y nosotros no vamos a poder cambiar lo que se ha llamado como verdad mentira o como mentira verdad. Por lo tanto, en realidad, ustedes tienen que pensar que los sostienen las profecías históricas. No van a ganar con el ejército por más que el ejército de ustedes esté capacitado altamente y técnicamente. Van a ganar con el poder del Espíritu. Lo dijo el profeta Zacarías. No con ejército ni con fuerza, sino con el poder de mi Espíritu. Y pude hablar de Jesús, aunque me habían dicho no mencionemos a Jesús, pero dije, Jesús dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Y nosotros respetamos al pueblo de Israel. El Dios en quien creemos es el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es el Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces terminé diciendo unas palabras que están escritas en el capítulo 11 de Romanos, cuando dice el apóstol Pablo, dijo claramente estas palabras: hay un misterio que quiero que lo entiendan, este misterio que no los haga a los cristianos sentirse presuntuosos, porque parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, hasta que sea completada la iglesia. De esta manera, luego todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdonaré todos sus pecados. Y cuando leí estas palabras, algunos de los legisladores se emocionaron y comenzaron a aplaudir. Fue un momento hermoso porque después nos estrechamos en abrazo, cristianos y judíos, en el Knesset, en Israel. Esta experiencia fortaleció mi vida y el tema de esta mañana lo voy a presentar para el domingo que viene, si me permiten hablar el domingo que viene. Porque el domingo que viene quiero hablar de que nuestra responsabilidad es servir a Dios, pero servirlo con integridad y en la llenura y en la plenitud del Espíritu Santo. Porque estas 3 expresiones están conjugadas. No se puede servir sin integridad. Y no se puede tener integridad
sin la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Se entiende? Por eso lo que debemos buscar, lo que el Señor nos manda, lo que el apóstol recalcó, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando quise comunicar mi viaje por Israel, quería que ustedes revivieran lo que tantas veces predicamos de este púlpito. Fue como entrar en el corazón de la Biblia. Pero el poder no está en la tierra de Israel. El poder está en la palabra de Dios y en la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Cuando nosotros participamos de un encuentro como este, en el poder del Espíritu Santo, nos acercamos al monte de Sión, como lo hemos leído esta mañana. Nos acercamos a la presencia de Dios. Nos acercamos a la compañía de millares y millares de ángeles, porque subimos hasta el trono celestial, espiritualmente, y los ángeles nos rodean. No solamente sentimos la presencia de los ángeles, dice el escritor a los Hebreos, sentimos la presencia de nuestros hermanos cuyos espíritus ya han sido perfeccionados. ¿Saben cuándo más estamos cerca de nuestros seres queridos que están con el Señor? No cuando visitamos su tumba en el cementerio, cuando estamos reunidos aquí en la presencia del Señor. Nos acercamos a ellos, porque nos acercamos al cielo, porque el cielo se acerca a nosotros, porque vivimos el ambiente y el clima de la verdadera Jerusalén, que es la Jerusalén celestial, y porque nos acercamos a Jesús y por Él a Dios. Él es el mediador del nuevo pacto y Él es el quien nos llena todo en todo. Hermanos, busquemos en esta semana la plenitud del Espíritu Santo. Eso va a purificar nuestra vida y vivamos en integridad. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. ¿Saben qué es ser íntegro? El diccionario dice es tener todo lo que se debe tener. Y es no tener nada de lo que no se debe tener. Una persona íntegra es una persona que desecha el mal, desecha el pecado, pero incorpora en su vida todas las virtudes gloriosas que lo enriquecen, que lo hacen una persona agradable delante de Dios y delante de los hombres. Necesitamos ser íntegros para servir al Señor. Josué decía, sirvan con integridad al Señor. Lo vamos a ver el domingo que viene. Y vamos a ver 4 puertas que Jesús abrió en Jerusalén y que nosotros tenemos que pasar por esas 4 puertas para cumplir la misión gloriosa que el Señor nos ha dado como iglesia. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Amén. Alabado sea el Señor. Antes de orar, yo quiero que Walter toque una canción. ¿Se anima, Walter? Una canción, yo conocía al autor de esta canción, era muy viejito ya. Tocaba el acordeón en Guatemala, se llamaba Alfredo Colón. Él la compuso en los años 50 y decía, tierra bendita y divina es la de Palestina. Pero ¿saben qué decir en Israel? Palestina en este momento es una tierra maldecida. Entonces yo le cambié la letra para poderla cantar en el Congreso. Tierra bendita y divina es la tierra prometida donde nació Jesús. Podemos cantarla todos, porque algunos la saben también. Tierra bendita y divina es la tierra prometida donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu suelo se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado,
que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu suelo se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes derruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu suelo se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Señor, en esta mañana hemos pretendido recorrer esta tierra que existe, que está aquí en el planeta, tierra que hemos recorrido con la imaginación tantas veces, Señor, pero que en esta mañana queremos renovar nuestro pacto contigo, renovar nuestra conversión a ti con todo el corazón, pedirte que así como tú impartiste un día sobre tus discípulos en la ciudad de Jerusalén, en aquel aposento alto, en aquel lugar que todavía existe, Señor, por cuyas escalinatas bajó Judas para entregarlo, pero los discípulos allí reunidos recibieron el impacto del viento recio que sacudió las cortinas contra el techo, las lenguas repartidas como de fuego, y llenos del Espíritu Santo predicaron, Señor. Ayúdanos a recibir una renovación personal en el fuego del Espíritu Santo, que pueda purificar nuestras vidas, quitar todo lo malo, desechar todo lo que nos estorba. Tenemos una carrera para correr y queremos correrla libre de todo peso del pecado. Y queremos, Señor, incorporar todas las virtudes gloriosas que vienen de ti. Llénanos de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu fe, de tu fortaleza, de tu bondad, Señor, de tu humildad, de tu equilibrio, de tu poder. Señor, para que podamos ser íntegros, para que el mundo pueda leernos y ver en nosotros transparencia, sinceridad, pueda ver la obra del Espíritu, pueda decir son cristianos verdaderos, para que el impacto de nuestra presencia y de nuestro hablar pueda ser el mejor servicio para ti, alcanzando a muchos más. Te lo suplicamos y te pedimos tu bendición al retirarnos, en el nombre del Señor Jesús.